Titulares en NTN 24. Para estar informados, estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. Estados Unidos reimpone sanciones económicas a Minarben, la principal minera venezolana. La decisión fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en las últimas horas y se produce tras la ratificación de la inhabilitación política de María Corina Machado, la candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales previstas para este año. Washington ha dado a Minarben hasta el 13 de febrero como plazo para que liquide cualquier transacción en Estados Unidos. En octubre, el gobierno del presidente Joe Biden inició una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolano, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para unas elecciones libres en el país. Esas condiciones incluían, en el marco del Acuerdo de Barbados, la habilitación de los políticos opositores sancionados por la justicia controlada por Nicolás Maduro. Estados Unidos sopesa una respuesta tras el ataque con drones a una base estadounidense en Jordania. Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, Estados Unidos no busca una guerra con Irán, a quien acusa de estar detrás del ataque. Pero, según el funcionario, la respuesta será apropiada y proporcional. Analistas concuerdan que este ataque, que dejó 3 soldados estadounidenses muertos y decenas de heridos, se produjo mientras Washington veía signos de progreso en las negociaciones para ultimar un acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los más de 100 rehenes que permanecen retenidos todavía en Gaza, a cambio de una pausa prolongada en los combates israelíes. Si bien el tipo de acuerdo bajo consideración no pondría fin a la guerra, según Kirby, Estados Unidos cree que podría sentar las bases para una resolución duradera de ese conflicto. En México, el presidente promete investigar la violación de datos de periodistas que cubren la presidencia. En las últimas horas, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno trabaja para identificar a los responsables de la filtración. Hasta ahora las autoridades han confirmado que se trató de una sustracción de datos parcial, dijeron, y que afectó a 263 periodistas de 309 registrados en la base de datos de la presidencia. El gobierno insiste en que no se realizó mediante un hackeo informático, sino utilizando una cuenta legítima. Según el coordinador de la estrategia digital de la presidencia, se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja en esa oficina para extraer ilegalmente estos documentos. Además, explicó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Los reporteros afectados cubren las conferencias matutinas conocidas como las mañaneras. China y Estados Unidos retoman las negociaciones para frenar la producción de fentanilo. En el encuentro entre delegados de las dos potencias, que se lleva a cabo en Pekín, hasta donde han viajado funcionarios estadounidenses de alto nivel de los departamentos de Estado, Tesoro, Interior y Justicia, se ven las caras funcionarios de los dos gobiernos. Según portavoces, Washington espera que su contraparte coopere en hacer frente a las empresas fabricantes de los precursores químicos de los que luego se produce fentanilo, una medida que creen que puede cortar el financiamiento para la comercialización de esta sustancia. Este opioide sintético ha causado una epidemia de adicciones en Estados Unidos con 100.000 fallecimientos anuales por sobredosis hasta convertirse en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 49 años. China, que en una reunión entre Xi y Biden en noviembre se comprometió con esta causa, ha desde entonces cerrado una de estas empresas y bloqueado pagos internacionales en relación con el fentanilo. Telepathy es el primer chip cerebral exitosamente implantado en un ser humano. Lo produjo la compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk. Según informó el empresario, la persona que recibió el implante se está recuperando bien, mientras que los resultados iniciales muestran una prometedora, dicen, detección de picos neuronales. La noticia se conoce 9 meses después de que la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, diera su aprobación para que la empresa comenzara a hacer estudios en humanos. Según los científicos encargados de su desarrollo, la función del implante será leer la actividad cerebral para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales gravemente dañadas durante un infarto o una esclerosis lateral amiotrófica.
que derivan en graves daños en la capacidad comunicativa del ser humano. Señor González, usted es uno de los artífices del acuerdo con Venezuela, es entre la oposición y el gobierno de Maduro, pero ustedes son los grandes valedores. Una de las condiciones que ustedes pusieron para aliviar las sanciones sobre el régimen fue la habilitación de candidatos, particularmente de María Corina Machado, y liberación de presos políticos. Eso no se ha producido. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, en Venezuela sí se soltaron a 5 presos políticos, eso fue un primer paso, y la declaración del secretario de Estado dejó muy claro que antes de 270 presos políticos. Entiendo, pero tomaron un primer paso, sabemos que mucho más tiene que pasar, y lo que nosotros, la declaración del secretario de Estado dejó muy claro, antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas. ¿Incluido María Corina? Sí, todo candidato que se quiera postular, deben ser los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes. Y el otro es, obviamente, para nosotros un enfoque de todos los días de este presidente es los americanos que han sido detenidos injustamente, eso para nosotros es clave, y obviamente la liberación continua de otros presos políticos. Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea uno exitoso. Nosotros hemos tomado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre, si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que, como dijo la declaración, tomar pasos para desmantelar el relieve de sanciones que hemos dado. ¿Qué quiere decir dar pasos para desmantelar el levantamiento de sanciones? Bueno, hay varias opciones y podemos quitar las licencias generales en su totalidad. Hay unos que están argumentando por eso, pero y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando, consultando con el Congreso. Al fin y al cabo tenemos que reconocer que status quo ante la política que le damos de sanciones no estaba funcionando, era mala para los Estados Unidos y era buena para los enemigos de los Estados Unidos. Entonces, regresar a ese status quo ante no debe ser reconocida como la base, sino cuáles son las mejores políticas que podemos usar, el mejor uso de sanciones para llevar a un cambio de comportamiento. Si le entiendo bien, la fecha límite es 30 de noviembre y tienen que ver la habilitación de todos los candidatos que quieran, incluido María Corina, y la liberación de presos políticos, prioritariamente los estadounidenses, y a partir del 30 el resto de presos que haya habido. ¿Es eso? Un proceso para la rehabilitación, y uno tiene que ver también declaraciones que han dicho la misma María Corina Machado, pero también la plataforma unitaria. La expectativa es el proceso de rehabilitación tiene que quedar muy claro. Ellos acordaron en el acuerdo, en la ruta electoral, el acuerdo parcial, un proceso expedito. Para nosotros pedimos algo más específico, tenemos que ver un plan claro para que el resto de la comunidad internacional y obviamente los venezolanos tengan confianza de que habrá un proceso para que todos los candidatos que se quieran postular tengan esa oportunidad. ¿En cuánto estiman el impacto en las finanzas venezolanas del alivio de las sanciones? Bueno, la realidad es que ahora mucho de la venta del petróleo venezolano se está haciendo en mercados negros. O sea que yo creo que el gran beneficio de eso es que está llevando a ese comercio a llevarse dentro de un marco donde se pueden validar y revisar esos flujos. La habilidad de producir de Venezuela, algunos estimados dicen que dentro de 2 años podrán llegar a generar alrededor de 200,000 barriles por día más. Eso llevará alrededor de, yo diría, $100 millones adicionales por mes, que es ahora alrededor de 1.5 mil millones que ellos venden, pero en el mercado negro a diario. O sea que no es un gran beneficio, porque la realidad es que las compañías petroleras quieren la seguridad de que sus inversiones en capital es algo que van a hacer, necesitan un ambiente de consistencia y predecibilidad. Entonces, la realidad es que para que las compañías inviertan, se tiene que ver que el acuerdo electoral se está implementando. Nosotros vamos a seguir acompañando ese proceso. Entre más resultados, más confianza le va a dar a la comunidad internacional de que Venezuela está lista para tener elecciones competitivas e inclusivas el próximo año.
Esta semana invitamos a 2 estudiantes judías y a 2 jóvenes profesionales palestinas a conversar. Queríamos saber qué sienten, cómo viven desde el 7 de octubre y cómo ven el conflicto en Medio Oriente. Desde California, Aya David Shihadat es palestino-mexicana, su padre es palestino, es artista y activista árabe-americana. Mirbet Youdah es líder comunitaria musulmana, reside en el sur de California, tiene 2 hijas pequeñas. Liab Behar, aquí en el estudio, estudiante en Comunicaciones y Mercadeo de George Washington University, está en su 3er año aquí en la capital estadounidense, es judía, nacida en Puerto Rico, y Adi Stern, estudiante de pregrado de la Escuela de Servicio Exterior en la Universidad de Georgetown, es judío-israelí, crecida en México. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué está fallando para que algo tan esencial en la cultura estadounidense no permita que la confrontación de las ideas, la coexistencia de ideas distintas no sea pacífica, sino que lleve a esta situación de tensión, Adi? Yo creo que acá hay una falla de mucha gente, de muchas causas. Principalmente yo creo que la gente está usando motivos políticos para instigar violencia. Estamos traumados. Y aquí yo te puedo decir, mis hermanos, yo soy, como les dije a usted, yo soy nacida en Puerto Rico, pero vine aquí cuando tengo 6 años, yo soy la mayor de seis, y todos mis hermanos y hermanitas trabajan aquí, y tengo una maestra, una doctora, todos están ahorita, sí tratan de hablar, solo tratan de hablar de algo de Palestina y les dicen que le va a costar el trabajo. Imagínate eso. ¿Qué justicia es eso? ¿Qué libertad tenemos aquí? Eso no es libertad. Entonces, yo conozco gente que ha perdido su trabajo solo por hablar. Eso es lo que está pasando con los judeos. Y lo que me duele a mí es que yo nunca crecí a odiar a los judeos. Nunca me crecí a odiar a los judeos. Nunca. A esa cosa no es contra los judeos y los musulmanes. Ese es el problema. Eso es lo que están tratando de decir. Yo te puedo decir, yo voy a todas las protestas. Yo soy organizadora para esas cosas también. Y muchos judeos van a las protestas. No son solo árabes o palestinos o musulmanos. Más de 20,000 personas entre 60 días es locura, es genocidio. Y nosotros que tenemos que gritar y enseñar en el teléfono los bebés rompidos de sus camas, todo colgando todos los días. De verdad me siento que estoy como un sueño feo que no quiere terminar. Y más de 8,000 niños han muerto, ¿verdad? Y yo tengo mi hijita, la pequeñita Salma, me dice, mamá, ¿por qué nos odian los palestinos? ¿Por qué odian los palestinos, los niños? Entonces yo le dije, mamá, no es verdad, no nos odian, porque yo siempre tengo esperanza del mundo, ¿verdad? Pero escuchando, vaya, ustedes no saben lo que es ver, yo tengo familia allá también y no puedo hablar con ellos. Y lo que es escuchar gente decir cosas muy feas, muy feas, muy feas, tanto odio. Y yo pienso que todo el mundo merece derechos, todo el mundo merece algo que es suyo. Y todo el mundo merece libertad y paz. Y aunque soy triste por la gente que se murió el 7 de octubre, claro que sí estoy triste, pero uno tiene que saber de la causa. Nosotros, mi gente se muere todos los días, les pasa cosas todos los días, ponen niños en cárceles desde que tienen 3, 4, 5 años, eso es la verdad. A veces hay un niño de 13 años, lo pone ahí hasta que ya tiene 20 años, imagínate la trauma. Y eso no es justo. Y el problema es que el mundo, la mayoría, no saben. Yo no odio a los judeos, ni los oculto por lo que está pasando. Mi tristeza y es todo sobre lo que está haciendo Israel. No sé, hay mucho dolor, mucho dolor. No te puedo explicar la cantidad de dolor. Es algo muy profundo. No hay palabras. Gracias.
La masiva operación militar que está llevando a cabo Israel tras el atentado terrorista del 7 de octubre deja cerca de 20.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamás, en la Franja de Gaza. El número casi duplica el de ucranianos reportados muertos por el gobierno de Kiev desde que comenzó la invasión rusa hace cerca de 2 años. Y es más de 6 veces el de los iraquíes y cubaitíes muertos en la Segunda Guerra del Golfo a principio de la década de los 90. Y aunque Israel se justifique acusando a Hamás de usar a civiles como escudos, la catástrofe humanitaria, como la describe la ONU, enoja y solivianta especialmente al mundo árabe. Por muchos años, muchas personas en los Estados Unidos y la sociedad occidental no estaban muy familiarizadas con lo que estaba sucediendo en la región. Uno de los problemas con los que a menudo nos enfrentamos en Estados Unidos es la distancia y el hecho de que muchos estadounidenses, de hecho la gran mayoría de la población de Estados Unidos, no ha viajado a esta parte del mundo. Así que hay un enfoque reduccionista, una simplificación de todo, como si solo se tratara de árabes y musulmanes siendo violentos, otra vez siendo objetables. Nuevamente, ¿por qué odian la libertad? ¿Por qué odian la democracia? Y lamentablemente, esto a menudo se percibe así, especialmente en el contexto posterior al 11 de septiembre, en el que árabes y musulmanes tienen dificultades para coexistir con otras personas. Y este es simplemente un problema ancestral en la relación entre musulmanes y judíos que no se llevan bien, y esa es la mayor concepción errónea, creo que la gente de Occidente tiene, que este es un conflicto ancestral entre musulmanes y judíos que de repente hace 7 décadas decidieron pelear por una tierra en disputa. Las comunidades judías han vivido en el mundo musulmán durante más de 1000 años en paz. Han prosperado en el mundo musulmán. Antes de 1948 eran un pueblo allí. Y la mayor mentira que se le ha dicho a la gente ha sido que una tierra sin gente para un pueblo sin tierra. Desafortunadamente había gente, estaban nuestros padres, nuestros abuelos, que fueron desplazados a la fuerza en la Nakba. Más de 750.000 personas fueron desplazadas de inmediato, y desde entonces un proyecto agresivo y colonizador de asentamientos de 1948 a 1967. Si solo miras un mapa del pueblo palestino siendo comprimido en pequeñas porciones de su propia tierra, la humillación diaria de la ocupación, porque esta es una historia de ocupación, no una historia de 2 grupos religiosos que no pudieron llevarse bien. Muchos ciudadanos en el mundo occidental, en Estados Unidos, escuchando, le dirían: entonces, ¿cómo justifica usted, cómo explica intifadas, agresiones, actos terroristas que son vistos desde Occidente como una agresión a Israel? ¿Qué responde? Bueno, creo que cualquier grupo de personas oprimidas diría que uno de los medios de colonización es la ocupación no solo de la tierra, sino también de la lengua. La palabra intifada significa levantamiento. Y así, si alguien escucha la palabra intifada y entiende violencia y entiende terrorismo, es su problema, no el nuestro. Cuando uso la palabra intifada como palestino, lo que sugiere para mí y lo que sugiere para los palestinos estadounidenses y los palestinos que han sido desarraigados y generacionalmente han anhelado su tierra nuevamente, es un regreso a su tierra natal. No un ataque a civiles inocentes ni hacer daño a alguien por ser judío o por cualquier otra razón, aparte de un regreso a nuestra tierra natal. Esto no significa que aprobemos cualquier medio de resistencia, pero al mismo tiempo, el derecho a la resistencia es un derecho internacional establecido, y cualquier grupo de personas, cualquier académico del nivel que sea que analice y evalúe la situación, dirá que el pueblo palestino tiene derecho a resistir su ocupación. De hecho, una proporción importante de jóvenes judíos en Estados Unidos ha estado en primera línea de nuestras protestas, lo que hace que la total confusión entre el antisionismo y el antisemitismo sea perezosa, tonta o simplista, porque estás clasificando a una parte significativa de los jóvenes judíos en Estados Unidos como judíos antisemitas autoodiados. No, estos son judíos que, en base a su fe judía, se han unido a nosotros en las mayores protestas de la historia y que insisten en el derecho de los palestinos, el pueblo indígena de esa tierra, a tener sus hogares y no ser expulsados de ella.
Según el FBI, el 60% de todos los crímenes de odio por motivos religiosos reportados en el país tenían como objetivo a los judíos. Históricamente, el antisemitismo encontró su eco en la ultraderecha, en grupos neonazis o supremacistas blancos. Ahora, el antisemitismo también encuentra espacios en voces de izquierda que apoya sin matices a los palestinos. ¿Cómo vive la comunidad judía en este país? Antes del 7 de octubre vivíamos una vida, entre paréntesis o entre comillas, normal, y lamentablemente desde el 7 de octubre el ataque del Hamas sobre Israel cambió la rutina, cambió el sentimiento, cambiaron las condiciones, hasta yo diría, en las cuales todos vivimos. ¿Cómo ha cambiado la vida de un ciudadano estadounidense que profesa la religión judía aquí en Estados Unidos? Bueno, principalmente está mucho más palpable el antisemitismo. Las acciones de antisemitismo, las amenazas, el constante, yo diría, la preocupación constante sobre ese tipo de cosas ha crecido, se ha incrementado. Yo personalmente estoy mucho más pendiente de las noticias de lo que estaba antes, me refiero a las noticias de Israel, al igual que muchas de las personas que pertenecen a la comunidad judía. Esto ha cambiado nuestras rutinas, ha cambiado la forma en que nos tenemos que manejar. Hemos tenido que tomar otro tipo de precauciones que antes no teníamos. ¿Hay miedo? Hay preocupación. Entre el miedo y la preocupación sería lo que yo expresaría. Hay una sensación de que estamos más vulnerables y bueno, eso se ve reflejado en todas las personas. ¿Cómo lo vive usted? Yo lo vivo con mucho dolor. Lamentablemente siento por las 138 personas que están secuestradas. Lamentablemente jamás volvió a quebrar el alto al fuego e Israel no tuvo otro remedio que volver, y eso nos quitó parte de la esperanza de que todos los secuestrados sean devueltos, y lamentablemente es una sensación de impotencia, de dolor, de sufrimiento. Somos una familia extendida, los que viven en Israel y los judíos que vivimos fuera de Israel. Somos una familia entera, unida, y mucha gente tal vez no lo entiende, pero lo que está pasando ya nos afecta enormemente, inmensamente a todos. Creemos en la solución de dos estados. El pueblo palestino tiene que tener su propia determinación y está preso del terrorismo de Hamas. Y contra eso lucha Israel, contra el terrorismo islámico. Israel desea que los palestinos tengan su estado. Siempre hay voces que son más de derecha o voces más de izquierda, pero yo te diría que el 90 y tanto por ciento del pueblo judío desea que haya una solución definitiva y una paz duradera. Eso siempre estuvo y siempre estará. En el debate público que ha venido acompañado de esta ofensiva militar después de ese atentado, se han polarizado las posiciones y hemos visto a ciudadanos salir a la calle a defender la causa palestina de una manera muy vehemente, tal vez como no lo habíamos visto antes. ¿Qué mensaje le gustaría que llegase a esos ciudadanos que apoyan con claridad, de manera diáfana al pueblo palestino y tal vez no han sido tan críticos con ellos? Bueno, primero y principal, muchas de las voces que se escuchan son from the river to the sea, desde el río hasta el mar. Eso implica la desaparición del Estado de Israel. No se ha escuchado en ningún momento el deseo de convivencia con Israel. Se llama la Intifada Revolution. Eso es la solución, the only solution, Intifada Revolution. La única solución es la Intifada. La Intifada es el levantamiento armado para destruir a un Estado soberano como el Estado de Israel. Entonces, creo que repetir eslogans sin saber de qué se trata. Hay mucha gente que manifiesta
y no sabe cuál es la causa palestina. ¿Qué le gustaría que su sucesor, Daniel Noboa, que mañana recibirá la banda presidencial de usted, mantuviera de su obra de gobierno, de su plan de gobierno? Yo le voy a dejar una carta, que ya la tengo redactada, encima de su escritorio, del escritorio que él va a ocupar desde el 23, desde mañana. En esa carta le hablo de los temas que yo considero importantes, como la lucha contra la desnutrición crónica, el trabajo en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes. Creo que ahí hay temas y hay una agenda pendiente que debe de continuar a lo largo del tiempo para generar oportunidades, equidad y justicia con el pueblo ecuatoriano. ¿En esa carta le advierte de cómo lidiar con una Asamblea Nacional en contra? No le advierto sus detalles, él sabrá cómo hacerlo, ¿no? ¿Teme que esa Asamblea Nacional actúe como actuó con usted con Noboa? ¿Que esa Asamblea Nacional actúe? ¿Como actuó con usted con Noboa? Espero que no. Espero que no. Y le deseo a él muchos éxitos. Y le pido a Dios que lo bendiga. Porque realmente en la Asamblea lo que hay es una víbora. Es un conjunto de víboras ahí. El presidente de la Asamblea es un señor cuyo único mérito es ser nieto de un señor, de un caballero que trabajó mucho en su vida y se convirtió en un hombre rico, pero que no vive ni en el Ecuador, pasa más tiempo en Miami que en el Ecuador. Y este es algo que le advierto al pueblo ecuatoriano. Un gran bloque de la Asamblea se dirige desde Bélgica, otro bloque de la Asamblea se dirige desde Washington, y el presidente de la Asamblea es una persona que vive más en Miami que en el Ecuador. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo valora los pactos, el acercamiento de Noboa con el correísmo? Bueno, más que una valoración, en una circunstancia similar, yo rechacé ese pacto justamente una semana antes de asumir el poder y pagué el precio por rechazar ese pacto. ¿A través de qué? Enfrentar 4 intentos de destitución en los 2 primeros años de gobierno, 5 revocatorias de mandato y luego un juicio político falso, con pruebas falsas sobre hechos sucedidos 2 años antes de que yo asuma el poder. Tengo que terminar. Me gustaría preguntarle de qué se arrepiente de estos 2 años. ¿Qué es lo que cree que podría haber hecho de otra manera o no haber hecho? Sin duda alguna, cuando uno trabaja y busca acción y con afán y con interés quiere lograr metas, bueno, hay aciertos y hay errores. En mi libro hablo de mis aciertos. Los errores no les voy a hacer la tarea a mis adversarios, ¿no? Que lo hagan ellos. Pues yo le pregunto, ¿de qué es de lo que se arrepiente? Tengo pocas cosas de las que me puedo arrepentir. No es arrogancia responderle de esta manera. No me lo tomo así. Pero le digo con sinceridad, busco practicar la buena política, aquella que busca servir, no el pacto por el pacto, el poder por el poder y colaborar con estructuras corruptas y hasta criminales. Me gustaría comenzar preguntándole por el último incidente en esa estrategia militar que el gobierno de Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, particularmente sobre el campo de refugiados dentro de la Franja de Gaza. ¿Tenían ustedes conocimiento de que ese era realmente un campo de refugiados a pesar del ataque militar?
Israel está atacando Hamas, está atacando las instalaciones de Hamas que fueron utilizadas para perpetrar la masacre del 7 de octubre. Pero hay un problema. Hamas tiene una estrategia intencionada de adentrarse muy profundo en zonas pobladas para utilizar a civiles como escudos humanos. Israel está utilizando a su ejército para proteger a sus ciudadanos y Hamas está utilizando a sus civiles para proteger a su ejército. Le voy a dar un ejemplo. El principal comando de Hamas está localizado bajo el hospital de Shifa en Gaza. Hay un hospital y en el sótano están las centrales de Hamas. Por supuesto, es un crimen de guerra. Hamas también construye sus túneles bajo los hogares de la gente. Ayer, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un bombardeo entre edificios para golpear los túneles donde los terroristas que idearon este ataque estaban escondiéndose. Y lo que pasó fue que esos túneles construidos bajo las casas de las personas colapsaron. También hubo explosiones por armas que estaban siendo escondidas ahí y eso causó daño en la zona. Ahora, las fuerzas israelíes siguen aplicando las reglas del derecho internacional, las reglas de proporcionalidad, de mantener a los combatientes enemigos aparte de los civiles. Por eso le estamos pidiendo a los civiles que se salgan del camino de Hamas. Israel le avisó a los civiles en el norte de Gaza para que evacuaran desde hace 2 semanas y media por su propia seguridad, porque no queremos ver más personas heridas. Esta es una guerra contra Hamas, al igual que Hamas le declaró la guerra a Israel con la masacre del 7 de octubre. Al liderar una guerra contra el pueblo palestino, queremos que salgan del camino de Hamas, queremos que estén a salvo y es por eso que reafirmamos nuestro llamado para que los civiles se salgan del camino de Hamas y avancen hacia el sur. Hamas les quiere mantener en peligro y queremos que estén fuera del camino de Hamas. Señor Levy, pero si ese era un campo de refugiados, ¿está justificado que Israel lo bombardeara para matar a dirigentes de Hamas sabiendo que en la superficie había tanta población civil? Diré 2 cosas. Primero, todo objetivo de Hamas dentro de la franja de Gaza es un objetivo militar legítimo. Los terroristas de Hamas no pueden esconderse detrás de los civiles y pretender tener inmunidad. No es como el derecho internacional funciona, no es como funciona cuando Israel le da un aviso de casi 3 semanas a los civiles para que se salgan del camino. El derecho internacional no fue escrito para darle a los terroristas inmunidad, escondiéndose detrás de la gente. Estamos atacando la infraestructura terrorista y le estamos pidiendo a la gente que se salga del camino. Pero segundo, una clarificación fáctica. Este no era un campo de refugiados. El campo de refugiados de Jabalia no era un campo de refugiados. Las Naciones Unidas utiliza 2 definiciones para refugiados. Una definición para los palestinos y una definición para otros refugiados en otras partes del mundo. Estamos hablando de personas que nacieron en Gaza, cuyos padres nacieron en Gaza, cuyos abuelos nacieron en Gaza, que están viviendo en Palestina bajo un gobierno palestino. Esta gente nunca fue desplazada en sus vidas, pero las Naciones Unidas y su definición de un refugiado palestino permite que se herede por generaciones, incluso cuando estas personas ni siquiera fueron desplazadas. Entonces es importante entender que este en verdad no era un campo de refugiados. Los refugiados no tienen edificios de concreto, tienen carpas. Este no era un campo de refugiados, pero el derecho internacional, de hecho, no le da jamás la capacidad de esconderse detrás de civiles y decirse inmunes. Y todo túnel, todos estos cohetes están siendo utilizados para atacar a Israel. Son objetivos militares legítimos y estamos pidiéndole a la gente que se salga del camino. Y a propósito, la mayoría de la gente lo ha hecho. Del 1,5 millones de personas en el norte de Gaza, unos 800,000 ya se han salido del camino, temporalmente por su propia seguridad, porque Israel les ha estado advirtiendo por semanas que se salgan del camino y esperamos que otros ahora entiendan que la situación es muy peligrosa, porque hay un grupo terrorista que se ha metido en sus hogares, pero también Israel ha estado advirtiéndoles que se salgan del camino. No hay razón alguna por la que los civiles salgan heridos en esta guerra, para nada. ¿Eso incluye centros hospitalarios donde ustedes creen que debajo están militares de Hamas, como sabemos que ahora mismo está ocurriendo? Es decir, ¿existe el riesgo de que Israel, en la búsqueda de esos objetivos militares, pueda bombardear las inmediaciones de un hospital en Gaza, por ejemplo, con el argumento que usted nos pone ahora, con las consecuencias que esto podría tener sobre ese centro?
Es indignante que Hamas esté utilizando los sótanos del hospital Shifa como un comando central. Es una grave violación del derecho internacional. Ahora, no voy a especular sobre qué exactamente va a hacer el ejército y cuándo, pero es importante entender lo que el derecho internacional dice. La infraestructura civil que esté siendo utilizada por un ejército bajo ciertas circunstancias se convierte en un objetivo militar legítimo bajo la Convención de Ginebra. Es ilegal utilizar un hospital para esconder a objetivos militares como el comandante de Hamas. Presidente, usted se ha reunido en la Casa Blanca con otros mandatarios, colegas suyos. Hemos visto una fotografía magnífica del presidente Biden con usted y sus colegas. ¿Qué deja esa reunión en concreto, más allá de la buena sintonía y la fotografía? Bueno, mira, no sé si sabes que la APEP, la Alianza para la Prosperidad Económica, surgió el año pasado en la Cumbre de las Américas. Ahí propuso ya el presidente Biden y dijo, vamos a ir conformando esta alianza con estos países latinoamericanos. Durante este año hemos ido trabajando, tuvimos varias sesiones donde estuvo la vicepresidenta Harris y fuimos construyendo, vamos a decir así, lo que pensamos que deberíamos de ir formando, y no en términos de que Estados Unidos nos regale nada o nos dé nada, sino cómo podemos juntos progresar. Y creo que ya tenemos esa primera base, esa construcción en el primer piso, pero que es un primer piso que está preparado para que sea un edificio alto. Ayer he hablado con un analista que conoce bien la Casa Blanca y conoce bien la región, y me decía, el gran pecado que tiene hoy la APEP y la Cumbre de las Américas es la falta de concreción en una política comercial tradicional, y esto se traduce en tratados de libre comercio. Si yo le pregunto qué sale concretamente de esa reunión... Bueno, es que fíjate, si es por tratado de libre comercio, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En el caso, Ecuador no lo tiene, ya varios países del Cono Sur están con Mercosur, que no lo tienen también, y de eso se habló en el día de hoy. Pero no solamente es de eso, es por ejemplo trabajar también en toda la nueva matriz energética, cómo podemos ir pasando a las energías renovables. ¿Cómo podemos investigar, que fue un tema que se trató para los almacenamientos de energía, o sea, las grandes baterías para almacenar energía, que es la clave para poder implementar las energías renovables? ¿Cómo podemos también entrar, y que esa fue otra de las discusiones, en la industria de los semiconductores, que se necesitan que estén cerca de Estados Unidos? Es un poco más de libre comercio. Es un poco más, es ver también los temas estratégicos que nos convienen a los diferentes países. Uno de los elementos que ha sido central en esas reuniones, y me imagino que en su bilateral también, es la migración. ¿Hay medidas concretas para enfrentar la migración irregular en las Américas? Sí, en la Cumbre de las Américas se firmó un acuerdo de migración que República Dominicana no lo firmó. Y nosotros no lo firmamos porque nosotros estamos en una situación muy especial con el tema haitiano. Por lo tanto, en esos temas de migración, al no firmar ese acuerdo, nosotros no participamos. Sí te puedo decir que se discutieron esos temas, temas que están afectando desde en Costa Rica con los nicaragüenses, en Chile con los venezolanos, pues hablaron de esos temas. Pero repito, en el caso de República Dominicana, desde la Cumbre de las Américas, nosotros no firmamos ese acuerdo migratorio. Mencionaba usted Haití. El 11 de este mes reabrió usted la frontera. La había cerrado por discrepancias en el uso del agua de un río común y por la situación de inseguridad. ¿Qué ha cambiado para que usted reabra parcialmente la frontera? No, lo que hicimos es que tomamos más seguridad, instalamos equipos biométricos que no lo teníamos en el país y ya llegaron, lo instalamos los sistemas biométricos. Ya la frontera no va a ser igual que antes, yo lo dije. En la frontera ahora tenemos controles que antes no teníamos. Todo el que pasaba al mercado pues podía seguir para cualquier sitio del país. Ya todo el que pasa al mercado y el que vaya a comprar a los mercados dominicanos pues tiene ya un cerco protector que si no tiene la visa o el permiso legal, pues no puede pasar a República Dominicana. Entonces, en estos 3 semanas, nosotros nos preparamos. Al mismo tiempo también, al Haití no acceder a nuestra solicitud, pues nosotros abrimos un canal que tiene el mismo tamaño del canal de ellos
donde en caso de haber alguna situación nosotros podemos desviar agua para que no nos afecten el río Dajabón en la parte de abajo. Durante ese tiempo nos preparamos. Pero repito, la frontera, ahí lo dijimos, no iba a ser la misma y no es la misma. ¿No va a ser la misma? ¿Quiere decir que la situación de apertura parcial que existe ahora, que usted ordenó desde el 11, es la que va a permanecer a partir de ahora? Es la que va a permanecer. Van a haber flujo de mercancías, de tanto alimentos, medicinas, productos en general, pero va a haber un mucho mayor control y no el desorden que por años existe. Estas conversaciones sobre la edad de Biden o Trump o de Bernie Sanders o de Mitch McConnell o del político que sea, del presidente de Irlanda, hay que empezarlas con que no somos expertos geriátricos en los medios. Y mucha gente se ha comportado como que sí son. Y eso es un absoluto insulto. Y la campaña demócrata lo entendió bien, si hasta eso. Sacaron, a mí me parece que les adelantaron los tiempos por los eventos que describes, sacaron una cosa que se llama Boomers for Biden, que básicamente es decirle a toda la generación del baby boom, mira cómo nos están tratando, mira, entre cristianos, por ejemplo, eso de honrar a tu padre y tu madre no es exactamente diciéndole a este viejito y esta gaga y se pasó. Obviamente Biden tiene la capacidad mental para seguir llevando ese trabajo. Si se equivoca mucho en público, lo que dijo que el presidente de México en vez del presidente de Egipto, ese se me hizo más un error freudiano, que estaba pensando demasiado en López Obrador porque es un dolor de cabeza permanente, que se vale también, pero realmente, o sea, es preocupante que los dos temas número uno de la campaña política más importante de 2024 están basados o en mentiras o en desinformación o en especulaciones. Aquí hay, por ejemplo, figuras muy relevantes en la historia de Estados Unidos y no hay que irse muy lejos. Septiembre de 2020 fallecía una de las juezas de la Corte Suprema más liberales, Ruth Bader Ginsburg, que tenía 87 años. Nadie cuestionaba, en general, su habilidad mental, sus capacidades intelectuales para estar sentada en la Corte Suprema. Y tenía 87 años. Biden tiene 81, si no estoy mal. Sí, yo creo que con Biden además sucede una cosa. Yo creo que sí que Biden transmite una imagen de fragilidad que Trump no transmite. Y esto en una sociedad, digamos, en la que pues, vivimos, o sea, la campaña de Biden acaba de lanzar su página en TikTok. Es decir, en una sociedad en la que nuestro margen de atención es de 10 segundos, esto es Trump parece mucho más dinámico, etcétera. Pero Biden siempre ha sido una máquina de meter la pata, de cometer errores. Yo me acuerdo cuando Biden era vicepresidente, una vez, creo que fue en un rally, en un meeting, le pidió a un señor que estaba en una silla de ruedas que se levantara. Otra vez me acuerdo que hizo un elogio funerario por una señora que estaba viva y presente allí. Esto estamos hablando de hace 15, 16 años, es decir, a lo mejor es que Biden nunca estuvo bien de la cabeza, pero entonces sí que tendría su mérito haber sido senador 30 y pico años, vicepresidente y presidente sin haber estado bien de la cabeza, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo Donald Trump también comete errores. Recordemos que Donald Trump, es decir, la campaña de Nikki Haley, de su rival republicana, para reírse de él, ha dado en Carolina del Sur, en uno de los actos electorales, ha dado unas hojas que son un test cognitivo. Recordemos el famoso, cuando Trump hace poco alardeó de que un test cognitivo había sido capaz de reconocer una ballena, que es un animal muy difícil, dijo. Entonces, al final, lo que resulta es, digamos, un empobrecimiento del debate. No sabemos qué es lo que ninguno de los dos propone, como comentaba Rafael, pero sí sabemos que ayer Trump confundió, por ejemplo, en su red social, Kansas con Missouri. El debate sobre las habilidades, las capacidades de los candidatos y la gerontocracia política estadounidense.
Usted ayer expresó una profunda preocupación por lo que está sucediendo en Venezuela. Dijo que las acciones en contra de la oposición y líderes civiles les generan esa profunda preocupación y pidió atenerse a los acuerdos de Barbados. E inmediatamente Jorge Rodríguez, del partido oficialista en Venezuela, le respondió: lo que estamos es profundamente preocupados, dijo, por las evidencias de la participación de la CIA y la DEA en instituciones del gobierno que usted representa en el intento de asesinato de Nicolás Maduro y del ministro de Defensa. ¿Están perdiendo la confianza en la relación con el régimen de Maduro? ¿Se está rompiendo el canal de comunicación? Bueno, el propósito nuestro siempre ha sido de apoyar un proceso electoral en Venezuela que permite los partidos políticos de competir en unas condiciones competitivas, que haya observación electoral internacional, que haya la posibilidad de un proceso transparente y democrático. No tenemos ningún deseo de cambiar el régimen por la fuerza. Nuestro propósito es de facilitar un proceso democrático. Estamos en contacto con la plataforma unitaria, los partidos de oposición en Venezuela, de tratar de entender lo que está pasando y de facilitar un retorno al proceso de Barbados. También estamos dispuestos a seguir hablando con el régimen de Maduro, pero las acciones últimamente son sumamente preocupantes. Las personas merecen debido proceso bajo ley, no pueden lanzar acusaciones sin fundamento, y ojalá que haya un camino aún a una elección democrática. Vamos a apoyar eso. Si no hay ese camino, entonces realmente las posibilidades de seguir con ese proceso no los veo. Sin embargo, nuestro propósito, nuestra meta es de ver una elección transparente y competitiva en Venezuela. No hay otro motivo de nuestras acciones. Habla usted de camino, pero cuando vemos las acciones, hostigamiento, 31 personas detenidas desde mayo, dirigentes del partido 20 Venezuela, no hay un claro camino para la habilitación de candidatos, no ha habido la liberación de presos políticos, no hay fecha, no hay un calendario que acompañe a esa fecha previa. ¿Cuál es el límite? Es un momento sumamente difícil ahora, ese hostigamiento de oficiales de 20 Venezuela y otros partidos de oposición, de los sedes de campaña en distintos estados, los arrestos oficiales de campaña son sumamente preocupantes y vamos a hacer todo lo que podemos para tratar de empujar el proceso hacia un camino de elecciones, pero nosotros no controlamos todos los factores. Tenemos que hablar con los interlocutores del lado de Maduro y ver si hay una posibilidad de volver un proceso o no. Ustedes liberaron a Alex Saab para conseguir la liberación de presos políticos. Ustedes levantaron sanciones económicas y por parte del régimen no hemos visto nada. ¿No les está tomando un poco el pelo el régimen de Maduro? Hemos demostrado nuestra buena fe en ese proceso. Ellos han tomado algunas medidas importantes. Sin embargo, en este momento estamos viendo... ¿Qué medidas han tomado? Bueno, sí, habían liberado presos políticos, habían aceptado el pedido de amparo de María Corina Machado. Han llegado a un acuerdo que da un camino a elecciones en Barbados. Esos son pasos importantes, pero son pasos iniciales
Y realmente ahora estamos en el momento de que el régimen debiera de hacer medidas aún más concretas como las invitaciones a observación electoral internacional, el calendario electoral, cosas así. Permíteme ir por partes. Usted habla de la aceptación del recurso de María Corina Machado. Sí. Un tribunal que es chavista, por ser transparente. ¿Eso se considera lo que ustedes han descrito como un mecanismo confiable, mecanismo creíble, el hecho de que se acepte el recurso? Obviamente, todas las cortes y tribunales del país están bajo control de las autoridades de Maduro. Entonces, depende de ellos qué va a suceder en tales tribunales y cortes. ¿Qué quiere decir hoy mecanismo confiable? Vemos que hay una serie de pasos para llegar a una elección confiable. Y hay muchos de ellos, acceso a los medios, la posibilidad de hacer campaña sin interferencia, libertad de expresión por parte de los candidatos. Todos esos pasos debieron de suceder bajo un contexto de un camino hacia una elección confiable. Estamos en este momento muy lejos de eso. Hay que volver a un camino de posibilidades y si no, bueno, se acaba el proceso. Pero es un momento clave y, repito, no depende de los Estados Unidos, depende de los actores dentro de Venezuela. Dado el nivel de corrupción y la descripción que hacen operadores de justicia que han salido de Guatemala de lo que describen como un pacto de corruptos, usted ha dicho que su toma de posesión es inevitable. ¿Qué le hace estar tan seguro de que estos grupos de intereses, a veces no transparentes, por no decir oscuros, no intenten alguna última carta de manera desesperada para evitar su toma de posesión? No, al contrario, no me cabe duda que van a seguir intentando muchas cartas para tratar de evitar la toma de posesión. Creo sencillamente que las condiciones no están dadas, legalmente ya no existe ningún lugar a la incertidumbre. El cierre del proceso electoral el 31 de octubre con la publicación oficial de los resultados ya hace sencillamente inalterable el resultado de este proceso, por lo cual es inevitable para ellos y para todo el mundo la llegada de las autoridades electas el 25 de junio y el 20 de agosto al poder en Guatemala. Entiendo. Usted va a llegar a una presidencia con una fiscalía que está en contra y con un Congreso en el que no tiene mayoría. Va a ser difícil gobernar. Mire, va a ser un reto. En el Congreso de la República estamos ya en conversaciones para tratar de entender cómo va a funcionar, y hay que recordar que el Congreso de la República es un Congreso donde estamos ahorita creo que 16 partidos, si no me equivoco, es decir, muy fraccionado. Y eso implica una lógica completamente diferente. Y efectivamente va a ser un reto trabajar con una fiscalía que ha venido operando por parte de este poder corrupto y actuando en su nombre, liderando esta persecución política. Pero en ese momento veremos cuáles son las opciones que tenemos para poder desarrollar una relación o inclusive hacer los cambios necesarios. ¿Se imagina usted gobernando con Consuelo Porras en la Fiscalía hasta el 2025, cuando termina su periodo? Mire, nosotros, en primer lugar, yo he públicamente solicitado a la Fiscal General su renuncia. Espero que el 14 de enero, al ver que ha habido un cambio efectivo de poder, tenga la motivación suficiente para, entendiendo que ya se acabó la configuración corrupta dentro de la que se operaba, para poder hacerlo. Si no lo hace, nosotros vamos a ver cuáles son las opciones legales dentro del marco de lo que establece la Constitución
para buscar una solución a esa situación. Usted ha sido muy prudente porque en el pasado, cuando tuve ocasión de hablar con usted de manera remota, también dijo explorar las opciones. ¿Qué opciones son? Mire, hay opciones como cuestionar la constitucionalidad de ciertos arreglos, de ciertas cuestiones de la ley. Es decir, tenemos que hacer un análisis muy detallado de lo que la legislación guatemalteca nos permite hacer en estos casos. ¿Un juicio político a Consuelo Porras para sacarla del cargo implica que tiene que haber una mayoría en el Congreso? El procedimiento establecido en ley para poder destituir a la fiscal general implica que sea hallada culpable, sentenciada por una corte como culpable de un crimen, de un delito. Y ese es el procedimiento establecido. Hay una contradicción en el hecho de que los casos legales tienen que ser enderezados a través del Ministerio Público, y ahí hay una contradicción. De manera que no es un juicio político lo que se necesita, sino una acción de otra naturaleza. ¿Cuál sería esa acción? Bueno, es lo que vamos a ver, posiblemente una consulta a la Corte de Constitucionalidad sobre la legalidad de los arreglos existentes en la materia. Entiendo. En los últimos días usted se ha mostrado preocupado por el incremento de la criminalidad en Guatemala y ha hecho referencias a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. ¿Cuán profundo es ese problema en Guatemala hoy? Es un problema grave, es un problema serio que tiene manifestación en el control de ciertas zonas del territorio nacional por parte de grupos del narcotráfico ligados al narcotráfico, y la existencia de figuras dentro de la política que están ligadas a estos carteles y a estas redes. Y es uno de los problemas centrales que nosotros vamos a enfrentar desde nuestra administración. Cuando habla de vínculos con la política, ¿a qué tipo de política se refiere? Bueno, tenemos, por ejemplo, hay personas que han sido halladas culpables, que son confesas y convictas de narcotráfico, que han sido electas a ocupar una plaza en el Congreso de la República, y hay una serie de figuras a nivel del poder local que pues se sospecha que están claramente ligados a poderes, a redes de narcotráfico. Hay de hecho uno o más alcaldes que están, uno que ya ha sido extraditado a los Estados Unidos y otros que están siendo investigados. Ya. ¿Esos vínculos con la criminalidad, del narcotráfico, llegan hasta el nivel del Ejecutivo del país? Nosotros entendemos que las redes de corrupción están participando tanto crimen organizado como narcotráfico y tienen penetrado al conjunto de las instituciones del país. ¿Incluida la presidencia? Incluidas todas las instituciones del país. Pero entonces, le insisto en la presidencia porque me parece que es la cúspide del Poder Ejecutivo, ¿no? No tengo ahorita ninguna prueba para poder afirmar de esta naturaleza, pero lo que entendemos es que la penetración de las redes alcanza a todas las instituciones nacionales.